Ya estamos de vuelta, señoras y señores, ya cuando ya va quedando ya poquitita luz en nuestra región del Maule, en nuestro país, ¿cierto? Y tenemos grandes invitados el día de hoy, como le habíamos dicho al principio del programa, porque vamos a hablar, obviamente, lo que ya estamos en la recta final, que es el plebiscito ya del 4 de septiembre. No ¿ya? queda nada. Así que Paulina les va a dar esta introducción para que vamos de lleno con nuestros invitados. Sí, bueno, como ya lo había dicho Alexis, a puertas del 4 de septiembre próximo, Exacto. Lo más importante es informarse respecto a la nueva propuesta de constitución que se elaboró tras la solicitud de millones de chilenos que las urnas pidieron una nueva constitución. Este documento ya fue elaborado y actualmente se encuentra disponible para su lectura. Aceptar o rechazar, pero informados. No dejarse llevar por otras opiniones, sino hacerlo con responsabilidad. Esa es la invitación que hacen los ex constituyentes Malucha Pinto y Ricardo Montero. Así que un fuerte aplauso para ellos. Acá, ¿verdad que sí? Un gustazo tenerlos acá y estar en pantalla para conversar de esto tan importante que nos convoca a todos. Bienvenidos a Canal 30. Sí, muchísimas gracias por abrirnos este hermoso espacio, además, que está muy lindo este estudio. Sí. Un gusto estar acá en Canal 30 y también acompañada por mi querida amiga Malucha Pinto. Estamos muy contentos de poder mostrarle a nuestro querido Maule. Qué lindo. Bueno, estábamos conversando fuera de pantalla cómo iba ese recorrido y va súper bien. Así, eso es bueno. Sí, ha sido lindo. Bastante. Sí, yo vine muy fugazmente a Linares hace tiempo a hacer una función de los Eguiguren, pero uno cuando hace teatro ensaya, aquí hemos recorrido harto la ciudad. Claro, es hermosa, muy linda, además la gente amorosa, cariñosa. Qué bueno. Me ha encantado. Lo han recibido bien. Sí. Muy bien. Sí. ¿Han comido rico también? Sí, rico. Estuve una mañana en la feria de Longaví, paramos ahí en el Alcázar, nos comimos una buena plateada y volvimos con fuerza acá a la plaza. Estuvimos en la plaza informando, subimos por Independencia, Brasil, el paseo. Ha sido una tarde muy bonita que veníamos comentando, nos llena de energía de tener esta posibilidad y tener tan buena acogida de poder, lo que para nosotros es fundamental, informar sobre el texto constitucional. Exactamente. Bueno, ya lo tienen ahí en sus manos. Ya entremos de lleno al tema. Bueno, ¿cómo va todo este proceso? ¿Cómo ha sido también este recorrido? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Qué está opinando la gente? ¿Falta todavía quizás que absorber más de información? ¿Estamos preparados ya? Ahí con dudas. Yo creo que se necesita harta información. Claro. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, yo creo profundamente en el debate. Exacto. Creo que uno puede contrastar ideas, que todas las ideas son válidas y legítimas, pero había una fuerte campaña de desinformación. Eso. Se han esparcido muchas falsedades respecto al texto. Mucha información falsa. Sí, demasiada realmente. Como eso lo encuentro muy ilegítimo finalmente. Entonces la gente de repente tiene una confusión tremenda, informaciones cruzadas. Claro. Muchas veces juntan el gobierno con la nueva constitución, cosa que no tiene nada que ver en realidad. Entonces es importantísima la información, es importantísimo que la gente lo lea, que tenga el libro en la mano, que lo abra, que lo viaje. Claro. Eso creo que es, porque es tan importante esta elección. Exactamente, bueno, es un proceso, no sé si único, pero este es una respuesta bien importante que vamos a dar como chilenos, porque ya esto va a perdurar por ¿cuánto? 30, 50 años. Exacto. O tal vez más. Y estoy hablando como base mínimo. Sí. Sí, y ahí tiene algo que yo creo que es muy bonito, que hay que valorar. De repente tenemos un poco de pesimismo, entendemos que es complicado, está el tema de la inflación, está el tema de la seguridad, pero este es un tema de 40, 50 años. Y yo creo que ya hay que celebrar que tuvimos un problema grave en Chile, tuvimos una crisis social muy, muy profunda. Y lo logramos superar de forma democrática. Tuvimos un plebiscito de entrada en que más del 80% de la ciudadanía, o casi el 80%, dijo que quería una nueva constitución. Luego escogimos a los convencionales, votaron por la Malucha, acá en el Maule votaron por mí y por otros convencionales, y en un año nos dieron de plazo para tener una constitución. Y acá estamos, tiempo en un año récord, tenemos la propuesta constitucional. Y lo más bonito es la salida, porque la salida es el pueblo de Chile el que va a definir si quiere una nueva constitución o quiere que estén las cosas como están ahora. Exactamente. Bueno, y para eso, como decía Malucha, hay que informarse. No hay que hacer caso a la información falsa, noticias falsas, ¿cierto? Bueno, y para eso mismo estamos acá conversando para ir saliendo de dudas. Sí. Despejar, Sí. por supuesto. Así que les dejamos, por favor, sobre la mesa
lo que ustedes quieran tocar. Y además yo encuentro apasionante este proceso porque además el pueblo de Chile decidió cómo quería que se escribiera la nueva Constitución. Claro. No quería que la nueva Constitución se escribiera en el Congreso con una porción de ciudadanos y ciudadanas, sino que quiso que esta Constitución fuera escrita por la gente, por los ciudadanos y ciudadanas. Y así es como salimos elegidos, y esos 154 constituyentes son gente diversa tal cual somos en Chile. Gente de regiones, gente mayor, más joven, gente de origen popular, gente más empingorotada, hombres, mujeres, paritaria además, chiquillas, primera constitución en el mundo que es paritaria, donde hay representación de los pueblos indígenas, que nunca habían tenido una representación en un espacio de poder, lo que significa un diálogo distinto, completamente distinto. Así es que es un proceso democrático, interesante, apasionante, donde todo Chile de una manera u otra ha estado ahí presente, deliberando. Además fue un proceso transparente. Yo siempre digo, ¿se imaginan que tuviéramos una cámara las 24 horas del día en nuestra casa, transmitiendo para todo el barrio? ¡Ah! La gente queda como... Y claro, evidentemente... y eso es bueno, la ciudadanía se enteró de todo, las cosas pencas, las cosas maravillosas, en fin. Entonces ha sido además un proceso muy transparente, muy de cara al país, y eso es muy bonito. Yo también, el día de ayer también me tocó entrevistar en la radio también, y ahí dentro de la entrevista conversamos con una abogada, y una abogada también comentaba, claro, y decía, claro, que este proceso, claro, se ha llevado a cabo quizás... Va como una pregunta y el comentario también que le hago, que no se hizo con gente experta. Yo de repente, claro, y como tú bien mencionabas, decía, esto se ha hecho entre todos, expertos, no expertos, ¿cierto? De toda la área y de todas las partes. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo le llega a ustedes eso cuando se comenta que no se ha hecho quizás con expertos? Porque dicen, no, esto tenían que haberlo hecho expertos. ¿Es tan así que esto tendría que haberse hecho por expertos y no por quizá, como dice usted, por de todo un poco de nuestro país? Yo creo que tienen que haber mezclas, ya que hay que ponderar de buena forma. Por ejemplo, la Constitución que tenemos ahora fue hecha por expertos, pero un tipo de expertos de un solo lado, que eran solo hombres, que eran solo de una edad, y esa Constitución ya no daba para más. Acá lo que nosotros llegamos es a una constitución democrática de grandes mayorías y muy asesorado. Yo y la Malucha teníamos ahí un montón de gente para llamar en cada uno de los temas, abogados, especialistas en diversas materias, y la gente que teníamos al frente también tenía sus especialistas. Entonces, este es un texto muy trabajado, jurídicamente de muy buen nivel, lo digo yo como abogado en este caso, pero que logró generar diversas miradas. Y creo que en eso también hay una riqueza. Esto no es solo una ley, es la constitución política. Entonces esto tiene que tener la visión del país, y creo que este texto representa muy bien esa visión de país de futuro. La constitución actual es del 80, ya quedó atrás, no considera la naturaleza, no considera a las personas mayores, no considera a los niños, niñas y adolescentes. Para mí fundamental, no considera a las regiones. Y creo que esta constitución nos permite mirar al futuro de forma más libre. Hay que adecuar, siempre hay que adecuar, hay que adaptar. Esta propia constitución dice que hay leyes que hay que adaptar, y esos son procesos que se abren. El problema es que la constitución de ahora nos cierra la posibilidad, y esta nos abre una oportunidad. Oye, además hay que decirlo. Dígalo. Digámoslo. Dilo. Además tenemos una visión tan parcial de lo que es un experto. Sí. ¿Cierto? Porque la expertise no solo proviene de la academia. Yo creo que cuando los pueblos de Chile votan porque esta constitución fuera escrita por la ciudadanía, es porque los ciudadanos también tienen una expertise en su propia experiencia, en su vivencia, ¿no? Yo soy experta en lo mío, el Nacho, éramos artistas, tenemos una trayectoria larga, los médicos eran expertos, los profes eran expertos. O sea, ahí había un mundo de sabiduría, o de gente, por ejemplo, habían dueñas de casa. ¿Quién más experta que una dueña de casa? Que administra con nada los recursos pequeños, a lo mejor, que hay una casa, que cría a los hijos, que sale todas las mañanas, que toma la micro, o sea... Lo que quiero decir es que también tenemos que entender que la expertise es múltiple, no solo la de la élite, digamos, a lo mejor de... Entonces, yo creo que esa es la riqueza también que tiene este texto, el cruce
de conocimientos, de edades, de regiones, de mujeres, hombres, porque es la primera constitución paritaria que hay en el mundo. Sí, Un ejemplo, perdón. Ay, pero no, lo último. Sí. Fíjate que en Finlandia, por ejemplo, cómo se generó allá una convención, o sea, asamblea constituyente, era por sorteo. A ti te llegaba a tu casa un papelito que decía usted va a ser parte de la asamblea constituyente. Wow. Hay múltiples maneras de abordar un proceso constituyente. Y eso refleja todas las voces que hay acá. Yo pongo un ejemplo. Si hubiese un grupo de profesores de Santiago, hombres de avanzada edad, ¿hubiesen hablado de la ruralidad? No. En esta Constitución está presente el artículo 241. Por ejemplo, dice, el Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce la ruralidad. Estos son temas que a lo mejor los expertos en abstracto no tocarían, pero la gente que estaba ahí, y yo me incluyo, empujamos ese artículo para que la ruralidad, como muy bien nos representa acá en el Maule, esté presente también en la Constitución y sea parte de esas visiones. Mira qué buen punto tocaste ahí, porque claro, tienes mucha razón, quizás no hubiese aparecido quizás ese punto ahí. Acá yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente está con harto miedo por el tema de las aguas. Sobre todo aquí los agrónomos tienen mucho miedo, incluso tienen protestas aquí luego este viernes por este tema del agua que tanto les compromete a ellos. Entonces están súper asustados con esta nueva constitución. Entonces yo ahí también... Sí, es un tema súper importante que creo que hay que hacerse cargo. Este año llovió mucho, pero si nos acordamos los últimos 10 años, el Achigüeno venía con mucho menos agua de cuando éramos chicos. Los pozos que estaban a 8 metros, a 10 metros, ahora están a 14. Los vecinos acá de Cauquenes, el río se seca, literalmente se seca en el verano. Entonces hay un problema, eso es lo primero. Tenemos un problema de agua y hay que administrarlo mejor. El agua no puede ser absolutamente privatizada y que la tengan personas y no haya agua, por ejemplo, para beber. Esta Constitución dice que lo primero es para el consumo humano. Lo segundo es para pequeños agricultores, que también lo respalda. Y cuando haya grandes cantidades de agua, bueno, tenemos que ver cómo las repartimos. Entonces no es que acá vengan y le quiten el agua a nadie. Esto va a ser un proceso y va a haber transición. Pero también nos vamos a hacer cargo que acá vivimos una emergencia climática que nos está dejando sin agua. Y lo primero tiene que ser el consumo humano. Eso tiene que ser una prioridad. Eso está pasando hoy día en San Javier, pasa en Cauquenes, pasa en Retiro, gente que no tiene agua para tomar. El Estado tiene que hacerse responsable. Y es por eso que esta Constitución tiene la Agencia Nacional del Agua, para velar por un buen desarrollo del agua y garantizar que todas las personas tengan derecho al consumo humano de agua. Sí. Fíjate que Chile es uno de los pocos países del mundo en que el agua... No, hay otros dos, que el agua es privatizada. Porque el agua es un derecho humano, o sea, en el sentido que todo, o sea, morimos sin agua, como morimos sin aire. Entonces es muy importante, o sea, el agua no se puede transar en el mercado, porque también hay gente que acapara derechos de agua. Vengo de Temuco, donde hay un lago, ¿cierto?, que tiene dueño. Ellos necesitan camiones aljibes y ahí está esa agua porque tiene un dueño y no se usa. Entonces, hay situaciones también de enorme injusticia. Y justamente algo hermoso que tiene esta Constitución es que se hace cargo del tema de qué es lo justo también. ¿Qué es lo justo para todas y todos nosotros? Sí, mira que eso también se ve en el norte, donde hay gente que no tiene agua y empresas que... Lo que es interesante eso que venía avanzando, está el desierto que tiene una lógica y que también hay menos agua, pero esto venía avanzando desde la antigua cuarta región de Coquimbo y después se movió y ya llegó a Valparaíso Interior, luego todo Valparaíso, ahora ya pasó Santiago, ahora ya estamos en O'Higgins, Maule, hay problemas de agua en el Maule, en Biobío y hasta la Araucanía. ¿Quién pensaba cuando chico que iba a haber problemas de agua en la Araucanía? Hoy día hay problemas graves de agua en la Araucanía. Y alguien tiene que hacerse cargo, y ahí viene la respuesta de la Agencia Nacional del Agua, que es un gran cambio y que es muy, muy importante. Sí, bueno, hace pocos meses también tuvimos acá de invitado en el Late de los días miércoles, que fue el meteorólogo, de acá de la región del Maule, no me acuerdo el nombre de él. ¿Cómo era, perdón? Patricio González. Ya, pero un señor de bastante trayectoria y muy humano. Y ahí él daba un consejo muy grande, que decía, claro, que las autoridades, claro, tienen que hacerse cargo ahora urgente del tema del agua y, claro, y saber repartirlas bien, hacer métodos de sistema de manejo de cuenca. Eso, daba todos esos tips.
Sí, lo eso, hablamos, me acuerdo. acá es cosa de Sí. acordarnos, en el 2017 tuvimos el incendio más grande que Chile tenga registro. Nunca en la historia de Chile hemos tenido un incendio tan grande. Se quemó gran parte de la cordillera de la costa. Acá la precordillera también tuvo incendios Sí, brutales. sí. Y eso no es coincidencia. Es porque hay menos agua, porque hay un uso desmedido de monocultivos de pino, de eucaliptus, sin ningún tipo de regulación o control. Y eso hay que hacerse cargo, porque de eso dependemos todas y todos. Y aquí Si no también hay viene agua, a todos somos. controlar la nueva constitución, viene a controlar todo eso. Lo Sí, viene a controlar. se establece algo que es bien novedoso, que se usa en otros países y que son los derechos de la naturaleza. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, en Linares, cuando querían hacer centrales de paso. ¿Y qué pasamos? Centrales de paso en que iban a cortar el achigüeno. Esa era la propuesta del mercado. ¿Qué dijo la ciudadanía? No queremos centrales de paso, queremos protegerlo. ¿Y qué es hoy día? Hoy día es una reserva natural. Entonces pasó de que no íbamos a quedar sin electricidad y no había ni una otra forma que las centrales de paso. Ahora no tenemos centrales de paso y tenemos un hermoso parque, que por lo demás tenemos que seguirlo cuidando. Pero es un cambio en los modelos de desarrollo. Otro ejemplo cortito, Hidroaicén. Nos decían que si no existía Hidroaicén, cortaban un río gigante en la Patagonia y tiraban una línea de transmisión por toda la Patagonia, Chile se iba a quedar sin luz. Buscamos otro camino y que hoy día Chile es uno de los principales países que ha crecido en otras formas de energía, solar, eólica, la misma planta que está acá afuera, a la salida de Linares, son cosas que no pensábamos hace 10 años y que hoy día sí se pudo hacer. Entonces, si le ponemos actitud, si le ponemos ganas, podemos cuidar el medio ambiente y garantizar también el desarrollo. Sí, Y además fíjate que bueno, es hermoso porque además es una constitución sistémica en el sentido que también, por otro lado, por ejemplo, consagra y garantiza el derecho a la innovación, el derecho a la ciencia, los sistemas de conocimientos, o sea, incorpora a la Constitución las nuevas maneras que vamos a tener de hacernos cargo desde las distintas disciplinas y miradas de un problema tan serio como es la sobrevivencia. Exacto. Porque hemos llegado a esta crisis no porque cayó un meteorito como cuando se acabaron los dinosaurios, Sí. sino que por la acción humana, la acción de cómo hemos ido abordando el tema del desarrollo. Claro, Entonces, nosotros mismos hemos sido los irresponsables o los responsables de que lleguemos a estos puntos que estamos. Y tenemos que ahora ser responsables de que esto funcione mejor. La forma de cuidarnos a todas y todos a largo plazo es hacernos cargo del desafío que representa la emergencia climática. Sí, bueno, también tocar una pincelada sobre los pueblos indígenas. ¿Cómo se viene para los pueblos indígenas esta nueva constitución, este borrador? Mira, yo creo que hay tres elementos fundamentales. El primero es el reconocimiento constitucional. Ya había un reconocimiento legal, pero ahora está en la Constitución. ¿Y qué dice? Existen los pueblos originarios. A mí me parece eso fundamental porque es evidente que existen y hoy día tienen un resguardo acá. Lo segundo que para mí es muy importante es el tema de los escaños reservados. Se va a entregar de acuerdo a la población. No todos los pueblos ni siquiera, pero de acuerdo a la población, si tienen un gran número de población, van a tener escaños reservados en el Parlamento. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque es entregar una representación democrática. Y cuando uno quiere ir a hablar con el pueblo de Aguita, Licarantaya Tacameño, Rapa Nui, decir, ¿y quién es el representante democráticamente electo? Porque van a ser democráticamente electos. Y uno dice, esa es la persona que fue elegida por su pueblo. Y uno puede tener un diálogo político, que significa un avance. Hay una avance en materia de tierras, que también está en la ley, pero va muy lento y no ha funcionado bien esa ley, ahora tiene un reconocimiento constitucional. Y el otro, el gran sustito que tienen todo el mundo, es el tema de la justicia. Seamos claros, en esta Constitución no hay jueces indígenas, en esta Constitución no hay tribunales indígenas. Lo que hace esta Constitución es reconocer que en ciertas materias específicas de los pueblos originarios se regula por la costumbre y las tradiciones de ellos. ¿Significa que eso sale fuera de las comunidades? No. ¿Significa que uno lo puede juzgar por ley de un pueblo originario al que pertenece? No. Y por lo demás, acá está consagrado la igualdad ante la ley, que nos garantiza a todos, y además que todos los delitos y todas las penas están también establecidas en la ley. Entonces no pueden aparecer de otra parte. Todo eso está garantizado bajo una única Corte Suprema y un sistema general de justicia. O sea, no es que ellos vayan a tener, ponte tú, un propio sistema de juzgado, de seguridad. Eso se va a conocer y se va a tomar en consideración. ¿En qué aplica esto, por ejemplo? Dentro de una comunidad del linde, cerco, que está más allá o más acá. ¿Cómo podemos resolverlo de acuerdo a la tradición de esa comunidad? Claro. Un abigeato dentro de la comunidad. Pero no hay nada que salga afuera. Y esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Esto en países que nos gusta compararnos, como Canadá, está incorporado, Estados Unidos, está incorporado y va muchísimo más allá, mucho más allá. Nueva Zelanda, lo mismo.
Entonces, esto no es que nos pusimos creativos un día, Claro. sino es parte de un reconocimiento que por lo demás yo creo que como sociedad nos hace muy bien. Acá tenemos un problema con nuestros pueblos originarios que parte porque ni siquiera los habíamos reconocido y esto nos abre puertas para ir solucionando esa deuda histórica y ese problema. Ya, mira O qué sea, bien. para mí, además, este es un camino institucional también de abordar la grave, que por ejemplo, hoy día estamos todos mirando el Gualmapu, digamos, y bueno, este es un camino para solucionar de otra manera los grandes conflictos que hay hoy día con pueblos indígenas, porque evidentemente si es que históricamente tus derechos no están incluidos, no hay diálogo, no hay una mirada respetuosa, legítima del otro, en algún minuto ese otro va a reventar. Entonces, Exacto. es muy importante construir ese camino, construir esas herramientas concretas para establecer diálogos respetuosos con los otros, las otras. Exactamente. Mira, ha sido un arduo caminar en estos últimos meses, me imagino, bueno, para ambos sectores, pero ustedes, ¿cómo están viendo el caminar hacia el 4 de septiembre? ¿Cómo lo han visto en la calle, en terreno, donde han estado? ¿Qué les comenta la gente? ¿Cómo lo están viendo o como resultado? Yo lo que te puedo contar, porque yo elegí no estar en las últimas comisiones, que Ya. fueron las de normas transitorias, las de armonización y la de preámbulo. Quise volver a mi distrito rápidamente porque ya sentía que venía esta campaña de desinformación con mucha fuerza. Sí. Por lo tanto, lo que quiero decir es que llevo mucho tiempo en la calle, en las ferias, en los volanteos, en los conversatorios, en juntas de vecinos, en grupos más grandes, etcétera. Y yo lo que siento es que hay un pequeño grupo de personas que rechazan esta propuesta, un enorme grupo que cada vez es más pequeño de gente desinformada que no entiende Claro. a cabalidad ni lo que es una constitución, ni cuál es su función, ni de qué se trata. Exacto. Y un grupo que claramente aprueba esto, incluso sin haberla leído. Y hoy día, en ese intermedio, aparece el texto. Ya existe el texto. Claro. Se está imprimiendo, se está entregando, la gente está leyendo. Y al leerlo, yo veo que cada vez hay más gente, y lo veo en las calles y lo siento, cada vez más gente que aprueba este texto, lo lee por sí misma, Se siente sin identificada escuchar con lo la nuevo. tele en el fondo y los miles de cosas que andan dando vuelta. Entonces me amo en el metro, ponte tú, ver a la gente que está con el texto leyendo, uno se sube a la micro, es muy emocionante eso. Sí. Claro, informarse. Exacto, si de Informarse. eso se trata finalmente, al final tú puedes decidir lo que quieras. Exacto. Y ahí tenemos una ventaja con la Malucha, creo yo, que hemos recorrido mucho. O sea, hemos estado en Viña, en Valpo, he estado en Estación Central, en La Florida, he estado en Villa Alegre, en San Javier, en Linares, en Longaví, mañana vamos a Cauquenes. Y hay mucho interés, la gente quiere informarse, quiere saber de qué se trata. Y nosotros por lo menos tenemos muy buena acogida. Entonces de repente los grandes medios pareciera que recogen una parte. La parte que vemos nosotros, los puerta a puerta, en las plazas, en las ferias, en los campos, es muy positiva, muy respetuosa y de muchas ganas de informarse bien para votar de buena forma en el plebiscito. Sí, sí. Bueno, ha costado, o costó, mejor dicho, claro, de empezar a quizás a informarse, claro que no estaban a la mano quizás los textos, ahora ya están a la mano, ya están ahí impresos, se siguen imprimiendo y todavía quedan días para poder seguir leyendo para dar un voto bien informado. Bueno, lo único, esperemos que sea un buen caminar y se pueda celebrar obviamente el 4 de septiembre ya. Yo también siento, fíjate, que es una conducta muy humana, muy de nosotros, que es que los cambios nos producen terror. En general, cuando hay una situación de cambio en cualquier circunstancia, siempre el cuerpo se aprieta y se defiende y hasta prefiere quedarse en algo que te apriete y que no te gusta antes de soltar. Y personalmente creo que este es un camino súper responsable, muy moderado, que va paso a paso, es un proceso razonable además, no es radical. Para los más radicales a lo mejor hubiéramos querido más radicalidad, pero bueno, lo que quiero decir es eso. Entonces es como invitar a la gente a conectarse también con profundamente cómo nos sentimos hoy día.
cómo nos sentimos realmente en el país que tenemos. Un país que se ha construido hasta ahora sobre la base de la Constitución del 80. Claro. Esa Constitución, ese cuerpo legal es el que dio a luz el país que hoy tenemos. Entonces, después de esa conexión, a lo mejor uno va a decir, sí, en realidad, abrámonos al cambio. Yo invito a abrirse al cambio, a atreverse. Para la gente que también, obviamente toda la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde por nuestras pantallas de Canal 30, también sobre lo mismo, vámonos al 4 de septiembre, ¿cierto? Gana la prueba, ¿cierto? Si hay algunas cosas que haya que quizás modificar, se pueden modificar esas ciertas cosas que a lo mejor la gente puede estar diciendo, no, pero a lo mejor yo tengo cierta duda acá, a lo mejor quizás del 100% de ese ítem estoy en un 50, un 70%, pero sí me gustaría que quizás podría haber sido diferente. ¿Se puede quizás después modificar algunas cosas? Yo haría dos distinciones ahí. Lo primero, esta Constitución se divide en dos grandes partes. Están primero los artículos, que son 388, y después vienen todas las normas transitorias, que es un conjunto de normas que establece un calendario de implementación. Entonces pasa mucho con las constituciones, que son un principio general que tiene que tener una bajada. Todo ese aterrizaje de la nueva Constitución va a ser a través de las leyes que se ordenan generar acá. Y esas leyes tienen que ser presentadas en 6 meses, en 12 meses, 24, 48, y existe una gradualidad. Entonces, la forma que va a ir tomando la Constitución va a ser especialmente en la implementación de esas leyes. Esto no es que el 5 cambia todo, claro, sino que exacto, se abre una nueva posibilidad, se hace una opción mucho más de futuro, mucho más flexible, porque es más flexible de reformar que la otra, y ahí tiene que tener este aterrizaje y adecuación legal. La democracia no termina acá y continúa después del 5 de septiembre. Ya, mira qué Oye, y además es una constitución flexible, como dice Ricardo, Sí. súper importante, y además nos dota a la ciudadanía de herramientas directas y específicas para poder incidir también en la transformación de esa constitución. O sea, hay iniciativas populares de reformas constitucionales, se abren muchos espacios de participación para nosotros ciudadanos y ciudadanas, tiene quórums mucho más bajos, si es que el Congreso no se pone de acuerdo, por ejemplo, en reformas sustanciales y profundas, hay que llamar a un plebiscito. O sea, es un camino completamente distinto para nosotros ciudadanos que íbamos cada 4 años a votar por un grupo de personas que nos representaban. Hoy día hay herramientas de participación directa que son diferentes y eso nos pone en un escenario muy distinto. Y nos da más oportunidades. Exacto. Nos invita además a ser una ciudadanía mucho más activa, a ser capaz de, a nivel ciudadano, organizarnos con otros, con otras para proponer leyes, para derogar leyes. Entonces eso es muy interesante y nos pone en un estándar de país moderno, porque esto no es la revolución, no, esto se hace en Inglaterra, en Francia, en España, en países modernos. Claro que hay, como decían ustedes antes, hay gente que quizás le teme mucho al... Yo creo que le teme por lo que ha pasado acá en Latinoamérica. O sea, ha hablado Argentina, otros países vecinos que también han cambiado la Constitución y no les ha ido tan bien. Creen ellos. Claro, pero ahí viene el contexto, porque uno dice, mira, el 80% de la ciudadanía dijo que esta Constitución no da para más. Incluso la derecha lo ha reconocido, la actual Constitución está desfondada, ya no existe. Entonces hay cosas que necesitamos cambiar. Y la pregunta es, ¿nos quedamos con la que está, inventamos todo de nuevo, como decía un compañero de nosotros, volvemos a la casilla número 1 y comienza todo el juego de nuevo? ¿O votamos a favor de esta Constitución, que es una Constitución que abre puertas, que se hace cargo de temas de futuro y que continúe el debate democrático? Mi opinión obviamente es clara, yo creo que esta Constitución nos ofrece muchas más oportunidades, nos abre muchas más opciones y no nos deja pegados en una Constitución que ya no representa a nadie. O sea, la que está no sirve, hay que cambiarla de alguna forma. Yo creo que la mejor forma es la que tenemos de acá, aprobar esta nueva propuesta. Pero si no, vamos a quedar pegados en eso y hay que empezar todo de nuevo a ver qué cosa se puede hacer. Porque si en algo estamos todos de acuerdo, que como está, no puede quedar. Claro. Bueno, Además, perdona que les interrumpa, pero Sí, esta claro. Constitución tiene un camino que está diseñado. Rechazar para reformar lo que dicen no tiene diseño, es vago. Va a reformar cómo, dónde, de qué manera. Tiene veto además, No sé hay un si- grupo chico que exacto. puede vetar cualquier cambio. Entonces,
Ya, Eso. mira qué interesante, sí. Sí, Interesante. sí. ¿Alguna pregunta que se te queda a ti en el...? No, por a ahí? mí me quedó súper clarito, ojalá que les vaya excelente en este puerta a puerta que están Sí, haciendo a lo largo de nuestra región. Exactamente. Hacer un llamado también a la gente a no seguir desinformando. Yo sé Por que, por supuesto. ejemplo, hay Estas instancias sectores son muy que buenas. imprimen papeles, desinforman, Se están repartiendo hoy día, reparten, sí. entonces con una información Sí. falsa. Entonces, a no hacer eso, dejar que la gente lea, se informe Exacto. bien, pregunte, pero que no anden desinformando. Sí. ¿Han notado ustedes también con lo que dice Paulina que se ha formado este tipo de campaña sucia por parte del otro lado? Yo considero que sí. Por ejemplo, a la mí hemos me visto. horrorizó realmente ayer o anteayer, justamente en el sur, donde había un tremendo cartel de una niña chica, de haber tenido 6 años, la niña, era una caricatura, digamos, frente a un pene enorme, y ella le ponía un condón al pene. Entonces la mamá le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Son mis clases de educación sexual, que me pareció horrible porque es un desvirtuar por completo, por Claro. ejemplo, un aspecto que es educación sexual, que es algo que tenemos que tener Claro. absolutamente en Chile. Casos de pedofilia, casos de abuso en la familia, padres, tíos, padrastros. O sea, ahora acaba de haber una noticia horrible de una niñita que murió justamente por haber sido abusada. O sea, aquí hay una situación complejísima en ese respecto, de la que hay que hacerse cargo de una manera luminosa, limpia, con profesionales. Exacto. Entonces, hacer caricaturas de eso me parece realmente sucio, realmente, porque podemos tener, o sea, ¿por qué no discutir ideas, puntos de vista? Eso. Uno podría discutir si es bueno un Estado subsidiario o es mejor un Estado social y democrático de derecho. Eso está maravilloso e interesante. Pero ese tipo de cosas me parece que no No van. aporta No, y... no. No, y es juego sucio. No, O sea, sí, hoy día eso. mismo en Linares, en otras comunas, se están repartiendo papeles en que dicen que les van a quitar la casa. Eso es falso, se mantiene el derecho a propiedad. Que les van a quitar los ahorros es falso, se mantiene como está el derecho a propiedad respecto a los ahorros previsionales. Que no va a haber libertad de culto. Hay un artículo maravilloso que protege la libertad de culto de todas las creencias y de todas las religiones. Entonces el llamado es informarse bien, a no creer cualquier cosa que circule por ahí por las redes sociales, tratar de ir al texto, sino alguna persona de confianza, ver materiales de información, con peras y manzanas conversamos, Sí, Malucha, pueden súper buscar en bueno. redes con peras y manzanas Constitución y le aparece un libro buenísimo que deja todo súper claro. Entonces hay formas de informarse en sitios formales y al final del día lo que comenzamos. Nosotros defendemos que es legítimo votar por cualquiera de las dos opciones. Lo que no es legítimo es que te mientan y votes desinformado. Y en eso sí, entre todas y todos, tenemos que cuidarnos. Exactamente, Sí. que tenés mucho cuidado. Sí. ¿Algunas palabras que para ir redondeando la entrevista que quieran, el mensaje que quieran transmitir también? Fíjate que o sea, a cada uno le toca y le emociona y valora determinadas cosas de la nueva Constitución. A mí particularmente me emociona que este es un país que se ha ido construyendo sobre la base de muchas ausencias, de verdad. Grupos humanos que no han sido parte de la construcción del país, temas que no han sido parte, por ejemplo, para mí eso es algo muy sentido. Yo tengo un hijo en situación de discapacidad. Los discapacitados no existen para la Constitución del 80, por ejemplo. Los adultos mayores, yo también ya soy una adulta mayor. Los niños, niñas y adolescentes. En fin, hay muchas, los pueblos indígenas, las mujeres. Derecho a la vivienda. Entonces, las culturas, los patrimonios, hoy día aparecen los sistemas de conocimiento, eso es un tema de punta importantísimo, la bioética, por ejemplo. Entonces, siento que esta Constitución toma todo lo que hay hoy en Chile, invisibilizado, Está en el aire. y Sí. lo pone en la mesa y dice, entre todas y todos vamos a ir construyendo este país. Nos incluimos, somos parte, y eso a mí me emociona. Lo encuentro necesario, justo, y finalmente si tú miras por la ventana para afuera, para que haya vida, tiene que haber diversidad. Si no hay Exacto. diversidad que conversa, que se colabora, la vida se acaba. Entonces, en ese sentido, siento que este texto se hace cargo de eso. Yo me qué sumo bueno. a la Malucha. De repente acá es más fácil desinformar o ver el lado oscuro, pero acá hay un lado brillante, hay un lado lleno de colores y es el que explica, Malucha, de reconocer todo eso.
también es del territorio. Yo llevo semanas recorriendo todos lados y quiero agradecer este momento de poder mostrarle a Malucha nuestra región, pero además de la acogida de la gente, en la calle en la gente hay muy buena recepción, hay interés, hay respeto, hay ganas de diálogo, hay ganas de debate, y eso hay que valorarlo, porque nosotros a una crisis profunda social que tuvimos respondimos con más democracia y no con menos democracia, y será la ciudadanía la que decida este 4 de septiembre en el plebiscito, que es obligatorio, qué es lo que vamos a continuar para nuestro país, para este Chile. Nosotros estamos apostando por este texto de nueva Constitución, pero reiteramos una y mil veces a votar informado, a votar en paz y a votar por el futuro. Exactamente. Sí. Mira qué bueno, un aplauso para ustedes, chiquillos. se pasaron. De verdad que sí. Bueno, con estas últimas palabras y de despedida, Malucha, Ricardo, de verdad que para nosotros es un gusto haberlos tenido acá en el programa, que estos momentos sean un granito de arena que vayan aportando cada día al comunicar, informar, que es muy importante, que Totalmente. va a llegar al día de. Oye, les vamos a Sí. dejar un regalito. ¿En serio? Tenemos un regalito acá. No sé si nos podemos mover por los tiros de sí, cámara, pero se lo sí, dejamos. sí, por favor. Ay, No, gracias. se pasaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá está, para empezar a informarnos mucho más aún. Sí, se súper, pasaron, de verdad se que sí. pasaron. Muchas gracias. Bueno, desearle todo el éxito, como decía Paulina, a ustedes en este caminar que aún les queda, ¿cierto? Todavía les este queda recorrido. bastante que recorrer. Intenso, pero contento. Sí. Eso, pero contento, ha sido muy buena la recepción de la gente en las calles, en los lugares que le han dado y esperamos que siga así ese camino. Y todo el éxito del mundo. Muchas Muchísimas gracias. gracias y gracias por informar. Sí, Sí, no, muchas gracias a gracias. ustedes. Así que un aplauso para ustedes nuevamente. Vamos a una pausa comercial Sí, cortita y volvemos. y volvemos.